Bueno, buenas noches. Espero que estén bien. Yo soy Otón Cabrera y estoy encargado de la incubadora de empresas que está en nuestra institución. Nosotros nos dedicamos a impulsar y promover los temas de emprendimiento, ciencia, innovación y tecnología. Entonces, el día de hoy, a través de, esta, de, este, de esta pequeña charla, que tiene como propósito brindarles cierta metodología en el cual ustedes pueden identificar precisamente cómo desarrollar su proyecto, ¿no? Y cómo dar estos primeros pasos que lo vamos a identificar a través de que le hemos denominado fases. Pero antes de empezar, a mí me gustaría que conozcamos esta metodología que se llama el Círculo de Oro. Es una metodología que no tiene mucho tiempo que se está utilizando, podríamos decir, reciente, pero esta metodología está compuesta por tres elementos principales, que quizás ya las ven, pero que ahorita se las voy a mencionar. Esto tiene un origen biológico debido a que muchas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente y muchas de las decisiones que tomamos en este mismo periodo de tiempo están motivadas y están realizadas en base a lo que creemos que debe de ser importante, pero como personas, y esta metodología tiene un origen biológico, porque no sé si les ha pasado, y voy a entrar en esta analogía, de que cuando en algún momento les piden su opinión acerca de qué les parece tal situación, tal producto, o tal objeto, ustedes, y a mí me ha pasado, y quizás puedan entrar en este sentir o en esta analogía similar a la que estoy haciendo, muchas de las veces cuando nos piden la opinión, decimos, yo siento que algo está correcto, yo siento que creo que no me parece bien, yo siento que debes de esperarte un poco más. Y aquí evidenciamos que perfectamente como seres humanos estamos más guiados por el tema del razonamiento sentimental que por otras cuestiones biológicas. Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? Voy a analizar que precisamente muchas de las cosas que hacemos cotidianamente, en las cuales tomamos decisiones, eh, pues están motivadas por el, por el sentir de uno mismo. Y así es como se cumple, entre comillas, como el propósito del Círculo de Oro, que la gente no cree lo que haces, sino cree por qué lo haces. Entonces, estos términos son únicamente dos, pero muy grandes. Y es ahí donde precisamente la metodología del Círculo de Oro está dividido en tres, porque analiza este tipo de cuestionamientos: el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Ustedes cuál creen que sea más importante? ¿El qué o el cómo? Respóndanse a sí mismos, a sí mismas, y en definitiva, lo más importante que nos dice la metodología es que debemos darle relevancia al por qué lo hacemos. ¿Por qué el día de hoy están tomando esta plática? ¿Por qué el día de hoy se levantaron a trabajar? ¿Por qué el día de hoy decidieron
hacer su trabajo dentro de su área laboral. ¿Por qué o el porqué de las cosas? ¿Ustedes están preguntando el porqué de las cosas o el porqué de sus decisiones? Y si no lo han hecho, o si lo han hecho, quizás lo inconscientemente lo hemos hecho, pero siempre la parte importante del círculo de oro es que ustedes deben de preguntarse los por qué que ahorita comentaba. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy estudiando una carrera? ¿Porque solamente necesito el título? ¿Porque realmente quiero generar un cambio? ¿Porque quiero superarme en mi vida profesional y darles un mejor futuro a mis hijos? ¿Por qué lo están haciendo? Y todas las actividades, todas las decisiones que de aquí en adelante ustedes vayan a realizar, siempre pregúntense por qué lo están haciendo y motívense por eso. Aquí tengo dos ejemplos muy importantes de lo que la gente no cree lo que hace, sino cree por qué lo estás haciendo. Y son los hermanos del lado izquierdo de su pantalla, son los hermanos Wright y Martin Luther King. Son dos personajes que a lo largo de la historia quizás hemos oído acerca de ellos, y ahorita les voy a explicar, pero que pues quedaron en la historia por lo que ellos, por el por qué hicieron lo que hicieron en base en cada uno de, su, de sus historias, ¿no? Por ejemplo, Martin Luther King, pues es un personaje importante de la historia de Estados Unidos, del tema democrático, porque en mucho tiempo, y hace mucho tiempo, pues visualizó o promovió los derechos igualitarios y sobre todo en esa época de la raza negra, ¿no? Entonces, él en sus discursos, y por ahí pueden averiguar en internet, en sus discursos tenía infinidad de personas que acudían, de seguidores, y que no solamente eran de la raza negra, sino también eran blancos, porque mucha gente creía nuevamente, pues el por qué lo está haciendo, por qué él se motivaba a los demás en esa época. Y luego tenemos a los hermanos Wright, que son los creadores del avión o de los primeros prototipos del avión, y en su momento, durante la época en la que nos dice la historia que ellos empezaron a desarrollar los primeros prototipos de aviones, pues había otro personaje que, al igual que ellos, estaban realizando o tratando de realizar algo para, para crear pues estos artefactos que en su momento pues no se conocía mucho de ellos. Pero uno de ellos estaba motivado con el qué, el cómo, qué es lo que estaba haciendo, pues estaba haciendo un avión, cómo lo estaba haciendo a través de invertir dinero. Él lo que hacía era que pedía a los bancos o pedía a personajes importantes que él conocía, pero era más motivado por la ambición, por el tema económico, que a comparación de los hermanos Wright. Los hermanos Wright eran motivados por el hecho de lograr algo y no sabían qué iban a lograr. Más sin embargo, ellos no veían el tema económico, sino analizaban el por qué lo estaban haciendo y cómo financiaban o financiaron con qué recursos su proyecto, pues fue a través de que tenían un taller de bicicletas. Los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas y con ese dinero financiaban el proyecto de sus aviones. ¿Y quién cree que lo logró? Pues lo logró los hermanos y por eso lo conocemos o conocemos la historia por este hecho de que mucha gente creyó su por qué lo estaban haciendo.
Y este círculo nos menciona en un sentido de que la realidad de las cosas es que todos estamos motivados superficialmente con el qué, con el cómo. Y muy pocas veces le damos importancia a los por qué. Entonces, esta es una de las herramientas que yo les quiero compartir, que siempre las decisiones, como bien decía, personales, profesionales, ustedes se cuestionen el por qué lo hacen. Y así como para empezar un proyecto, cuestiónense por qué voy a empezar este proyecto, por qué lo estoy haciendo. Y en el sentido de que para el turno vespertino la dinámica es muy distinta, tenemos más casos de éxito de proyectos que provienen del turno vespertino. ¿Por qué? Por la dinámica ya profesional, laboral, de lo que se ha desarrollado y que tienen el potencial para desarrollar los proyectos. Entonces, yo les dejo esta herramienta y sin duda lo pueden utilizar. En mi caso, se puede usar para un tema personal, para un tema laboral o para un tema profesional. Esto también como jefes de grupo, como líderes dentro de la industria o como gerentes o como ingenieros, nos ayuda mucho para generar precisamente esa dinámica con nuestro equipo de trabajo. Siempre motivar a mi equipo de trabajo con el por qué y no cómo ni el qué, porque eso ya por default se da y las personas nos motivamos más visualizando nuestros por qué. Entonces, ustedes pueden utilizarlo en cualquier ámbito y el ejemplo que tengo aquí es un ámbito muy personal. Yo llevo 5 años en la universidad, llevo 3, si no me equivoco, en el área de incubadora y yo me he motivado mucho con esta herramienta porque esto me ha permitido lograr ciertos objetivos profesionales. En el caso muy particular de lo que hacemos en la incubadora y por qué yo estoy motivado a que más jóvenes o que impulsemos a más jóvenes, que es mi porqué, es a través de esta herramienta. ¿Qué es lo que hago yo o qué es lo que hacemos en la incubadora de empresas? Hacemos talleres, conferencias, clases, trabajos de emprendimiento, de innovación, ciencia, tecnología, algo que ya les había mencionado. ¿Cómo lo hacemos? Con un espacio muy en lo particular y pidiendo la opinión de más jóvenes o pidiendo la opinión de nuestra comunidad universitaria. Eso es cómo lo estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Porque creemos en la posibilidad de impulsar a más jóvenes y no tan jóvenes, a nuestra población en general universitaria, a crear su futuro ayudando a su entorno. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos también los podemos generar a través de lo que está a nuestro alrededor. No me tengo que ir a un área específica, no me tengo que ir a algo que desconozco y ahorita lo vamos a ver, sino que quizás pueda estar en mi entorno y solucionar esas problemáticas que yo visualizo o que yo vivo a través de los proyectos que en la institución, de nuestras materias, de nuestros, de nuestras carreras, pues estamos haciendo. Entonces, este es un ejemplo personal de mi círculo de oro que ustedes lo pueden utilizar de la misma manera, obviamente cambiándole toda la información y en las industrias, las grandes industrias y sobre todo innovadoras que existen hoy en día, utilizan esta herramienta. Lo que les comentaba, ¿no? Que para motivar a los equipos de trabajo, en nuestros puestos en los que estamos, etcétera, los utilizan. Y empresas como Apple, como Facebook, como Google, como Oracle, etcétera, empresas grandes ya globalmente y que se han caracterizado por cierta innovación y por estar a la vanguardia, utilizan esto y el ejemplo está con Steve Jobs, creador de uno de los fundadores de Apple,
Y él mencionaba en su círculo de oro, y lo pueden encontrar en internet y pueden encontrar en internet de varios ejemplos más. ¿Qué es lo que ellos hacen? Pues sencillamente ofrecen aparatos y algunos otros productos y servicios, como en este caso, computadoras geniales para las personas. Ellos saben cuál es su qué, cómo lo están haciendo con productos bien diseñados, innovadores, sencillos y fáciles de usar. Pero sobre todo lo que más les motiva en su cultura de la empresa es que están motivados porque creen que desafían el status quo y sobre todo piensan diferente. Entonces, su porqué ha sido el principal motor de crear proyectos innovadores, productos innovadores, servicios innovadores, utilizando la herramienta del círculo de oro. Entonces, este es un ejemplo de una organización. Ustedes igual lo pueden utilizar con la suya o con sus proyectos. Y por eso la relevancia de que empiecen con esto, porque necesitamos motivarnos, más en la situación en la que nos encontramos ahorita. Yo sé que estamos cansados, sé que venimos de trabajar, sé que venimos de responsabilidades en el hogar, lo que sea, todos tenemos las mismas actividades, pero siempre en nuestra sociedad hay quienes han, han han destinado tiempo a encontrar esta oportunidad como una puerta para su desarrollo profesional. Y lo estoy hablando desde el sentido de realmente sentarnos a diseñar proyectos que solucionen una problemática real. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado revisar proyectos de integradoras, si ustedes están con esta materia, no, nos ha tocado encontrar proyectos que solamente se desarrollan con el objetivo de pasar la materia y está bien, también es válido, pero imagínense que todos nos enfoquemos en crear proyectos que realmente solucionen lo que les decía hace un momento, ¿no? Que realmente estén enfocados en el por qué vamos a tener proyectos con alto potencial de desarrollo y con viabilidad de llevarlos a la realidad y que no solamente se queden en carpeta, que no solamente se queden en el PDF, en el Word. Por eso esta herramienta que yo les comparto, nosotros les compartimos, nosotros lo utilizamos mucho y que esperemos que les sirva para el motivo que ustedes deseen utilizarlos, pues aquí está la información. La fase 1 de cómo empezar con un proyecto, y creo que muchos de ustedes ya lo han de saber, vamos solamente a generar la certidumbre en ustedes y que estén seguros de que están dando los pasos correctos. Pues en la fase 1 para desarrollar un proyecto es identificar dos elementos importantes. El primero de ellos es precisamente identificar problemas y o necesidades reales, no que esté visualizando algo. Las ideas son buenas, pero ideas basadas en problemas y necesidades reales. Y ahorita vamos a ver cómo podemos encontrar esas necesidades y problemas reales. ¿Por qué? Cuando hacemos esto, pues incrementamos la probabilidad de proyecto de éxito y sobre todo es una oportunidad, como bien les decía, a abrir esa puerta para que ustedes encuentren su pasión si es que no la han encontrado. Y si ya la encontraron, continúen con esa pasión. Por ahí hemos escuchado muchas cosas acerca de esto, pero créanme que, como les comentaba, muchos casos de éxito que nosotros tenemos de la incubadora han sido porque han empezado con los proyectos en sus materias de integradoras, les han dado seguimiento y esas en algún momento, ya sea que o registraron un modelo de negocio como propiedad industrial, una patente, una mejora, una invención en uno de los casos. En algunos otros se encontraron que esa es su pasión y
que quizás se quieren especializar en esa materia o en ese tema muy, muy en lo concreto. Y no por ser el último ni menos importante, pero también muchos han encontrado que esos proyectos pueden convertirse en un negocio. Vivir de eso lo han encontrado a través de enfocarse en el desarrollo de sus proyectos desde el área académica, que es el nivel superior, ¿no? En el caso para el turno vespertino, les digo, se incrementan las posibilidades porque ya tenemos experiencia, tenemos ya un camino recorrido en cualquier ámbito y que nos va a servir mucho. El otro elemento es el mercado. Quizás si hay alguien de negocios aquí, pues el mercado nos queda claro, pero para quienes no somos de negocios, aquí se refiere a que exista alguien a quien le interese esa posible oportunidad y que le estamos resolviendo una problemática, una necesidad. Porque si no hay a nadie que le interese, pues no va a ser una oportunidad y va a ser solamente un proyecto que vamos a darle ahí, lo vamos a guardar. Y en el área que sea, en el sector industrial, en el sector de la construcción, en el sector de los servicios, en cualquiera de los sectores, en el sector social, nuestra comunidad, pues debemos de encontrar a quien realmente le interesa y no tratar de decir, no, pues le estoy solucionando el problema a todo Ciudad Juárez. Pues ahí tendríamos que analizar un poco más esto, ¿no? Pero debe de tener estos dos elementos como primer fase. La segunda, bueno, dentro de la misma primer fase, o nosotros les proporcionamos esta herramienta que es muy fácil para generar como ideas y para generar nuestra creatividad. Lo primero es generar ideas de lo que se me venga a la mente, lo que se me ocurra, de qué sé hacer, en qué soy bueno, o en qué tengo conocimiento, o en qué he destacado. Hay que generar ideas. Soy bueno con los números, con la programación, con los procedimientos, soy metódico, soy, etcétera, ¿no? Y ¿a quién quiero beneficiar? Por el otro lado, igual quiero beneficiar al sector industrial automotriz, quiero beneficiar al sector aeroespacial, al de mantenimiento de máquinas, a la de robótica, al área de la salud, al área de servicios, de comercio internacional, de mercadotecnia, el área en el que ustedes quieran enfocarse y beneficiar a algo o a la comunidad en lo particular, a una población vulnerable que sufre de muchos problemas cotidianos y que no han sido solucionados, podemos generar o estamos generando aquí ideas, ¿sí? Y después, más adelante, vamos a ver como un ejemplo y después empezar a priorizar con qué sí me quedo, con qué no, y vamos como a identificar también la parte de con qué proyecto puedo empezar o estoy empezando. Y si ya lo tienen, solamente hay que afinarlo a través de la metodología. Adicional, cualquiera que se cruce entre estas dos de a quién quiero beneficiar y qué sé hacer yo como persona o como equipo, hay que agregarle un valor. Un valor en cuestión de diseño, en cuestión de algún proceso, algo diferente se está haciendo en este proceso, en este diagrama de flujo o en esta programación, en el servicio, en la característica o en los beneficios que otorga. Eso que yo visualizo. Hay que agregarle valor para que sea diferente a lo que ya existe o para que sea totalmente nuevo desde cero. Entonces, cuando yo tomo en cuenta esto, me resulta, en la práctica, nos resulta algo así. Nada más que no tomen en cuenta esto, aquí fue un error de edición.
Nada más era poner la palabra ejemplo, pero esta herramienta la hemos usado con niños de primaria, de 9 a 12 años, porque ha sido muy sencilla, pero ha ayudado muchísimo. En este caso, yo, ¿qué sé hacer? Sé tallar madera, sé cocinar, sé hacer pulseras, pintar, dibujar, sé hacer palomitas, sé cantar, sé hornear, sé tejer, sé programar, sé tocar un instrumento. Esas son las ideas en el ejemplo que se nos ocurrieron y que sabemos hacer, ¿no? Como tal. Y luego, ¿a quién quiero yo beneficiar? A una escuela, o bueno, a la escuela, a la familia, a los vecinos, a los amigos o a las amigas, a los papás, a las maestras, a los maestros, a los compañeros, a las compañeras, a un vecino, a una vecina. Entonces, bueno, en este caso, pues yo me quedo, empiezo a priorizar qué sé hacer mejor, de lo más importante o relevante a lo menos, y en este caso me doy cuenta que sé lavar carros porque ya trabajé en un car wash, o porque ya, porque me gustan los carros X o Y razón, ¿no? Pero prioricé que lo mejor que yo sé hacer es lavar carros. Y lo mejor que yo puedo, ¿a quién puedo beneficiar? O los mejor beneficiados, pues son a mis vecinos, a los que tengo ahí cerca, de mi entorno, ahí al lado. Nada más que, pues obviamente, de los vecinos, pues no a todos les voy a ofrecer o voy a generar este proyecto de que se está visualizando como un car wash, pero no a todos les voy a ofrecer este servicio, sino pues ya a algún vecino o vecina con auto, ¿no? ¿Qué les voy a agregar? Pues a un valor, le estoy agregando valor porque se lo ofrezco a domicilio. Algo tan sencillo como esto me ayuda a clarificar el tema del proyecto con el cual yo quiero empezar y sobre todo con el por qué, ¿no? ¿Por qué quiero enfocarme a esto? ¿Por qué esto? Entonces, esta herramienta es muy útil, nos ha servido para trabajar con proyectos muy innovadores. Este es muy sencillo que están viendo en pantalla, pero hemos trabajado asimismo proyectos muy innovadores, desde algunos productos para el tema del cuidado de la piel, como cremas y todo esto, hasta el grado de productos o proyectos que se han generado como soluciones a problemáticas que en cierta industria existe. Por ejemplo, en el tema muy en lo particular de los drones, pudimos encontrar una oportunidad acerca de el tema de las baterías que utilizan los drones. Aquí, por supuesto, se incluyó un tema de investigación, pero ese fue el de los primeros pasos para encontrar con qué proyecto trabajar. Adicional, lo que se integró pues fue ahí ya unos diseños o bosquejos diferentes para el tema de los drones, y también hemos trabajado con proyectos muy tradicionales, por ejemplo, en el tema de la industria. Por ahí hay se han visto los depósitos de agua que tienen que tienen las maquilas. Pues eso o esa área pues tiene agua y hay que darles mantenimiento. Entonces nadie se imagina que para darle mantenimiento a esos depósitos pues se requiere de un buzo. Y es como se han generado como estas oportunidades, ¿no? De poder realizar proyectos que tengan potencial viabilidad para llevarlos a cabo pues, hacia quienes quieren beneficiar. Entonces, tenemos más ejemplos con esta metodología. Parece muy sencilla, pero realmente nos ayuda mucho a generar esas ideas, esa creatividad, porque pues no necesitamos más que pensar fuera de la caja y hasta lo más absurdo ponerlo, ¿no? Aunque no, porque pues uno nunca sabe, entonces, y todo es viable. Después de esta, pues sigue una segunda fase. Yo ya identifiqué, pues, que puede haber un car wash,
quizás con todo este ejemplo, pero ahora tengo que irme a sustentar mi proyecto. ¿De dónde puedo yo justificar que a lo mejor aquí, aparte de ser a domicilio, voy a utilizar micropartículas de jabón que son orgánicos y que no contaminan? Pues bueno, tengo que sustentarlo a través de cierta información que me piden si utilizan el método científico, pues en la parte del marco teórico, en la parte de la justificación, en la parte de dónde proviene lo que estoy proponiendo. Y no sé si existe alguna duda, pregunta. Nayeli, ¿no? Entonces, hay que justificar o hay que poner los antecedentes o información que me ayude a justificar totalmente que el proyecto que yo tengo es viable. Y antes de irme como a un estudio de mercado muy en lo particular o muy en lo específico, puedo utilizar fuentes de información primaria y el tema de las patentes. También buscar acerca de ello que ya existe me va a ayudar a darme como orientación y poder darme cuenta que ya existe y que no. Entonces, para poder acceder en el tema de las patentes con propiedad industrial, eh, cuando se registran, dependiendo del país o de los lugares, pues se pueden encontrar, se registran por un tiempo. La duración de las patentes aproximadamente son como de 25 años, pero después de este tiempo son de uso público, de dominio público, quedan libres para que sean explotados ya en general, y por eso mismo mencionaban un ejemplo ayer en la conferencia de propiedad industrial, que por eso mismo el CIMI o las farmacias similares pues ofrecen eh, medicamentos de patente, pero son patentes que ya son de libre acceso, acceso público, y es esas que ustedes pueden tener, a las cuales pueden acceder. En Google, ustedes ponen patentes y les va a mandar como a un buscador especial de patentes a nivel global. Está en inglés, pero pues no sé si ya está en español, pero pueden encontrar patentes para que o investigaciones que sustenten el proyecto que ustedes están empezando. Más aparte, aquí no lo puse, pero el sistema, el organismo encargado de registro de propiedad industrial en México es el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Ellos tienen un sistema de registro de patentes públicas. Ustedes lo googlean, registro de patentes públicas del INPI, y les va a aparecer ahí el tema de qué patentes están públicas y cómo hacer una búsqueda, etcétera, para encontrar en base a lo que ustedes necesitan. Eso por un lado. Y por el otro, existen estudios de organismos internacionales o de sectores económicos que podemos aprovechar y que son de acceso libre y que muchos de ellos los encontramos en Internet. No tenemos que, que averiguar un poco más, sino todo está en Internet. Y estoy hablando, por ejemplo, de la agencia Deloitte, que es una agencia global enfocada a ciertos temas específicos. Ellos tienen asesores globales o consultores en todo el mundo y se dedican a hacer estudios especializados. Ustedes googlean Deloitte, se meten a su página y pueden encontrar ciertos estudios que les pueden servir para sus proyectos, dependiendo también del enfoque o del área en el cual están desarrollando su proyecto. Otra de ellas, pues, es Baker & McKenzie, que es una firma global también de asesores en diferentes temas, y también hacen estudios especializados. Están los colegios, que son el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Colegio el Colegio de Mercadólogos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Agentes Aduanales, etcétera. Entonces,
pueden ustedes encontrar información de investigaciones que ellos realizan. Otro de ellos es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL. Ellos miden nada más en el continente americano cómo se ha desarrollado entre todos los países el crecimiento económico, cuáles son las tendencias, hacia dónde se enfocan, qué es lo que hay que desarrollar por cada país, cuál es la tendencia de crecimiento económico, etcétera. Luego tenemos los fideicomisos. Podemos googlear fideicomisos de Chihuahua y ahí nos van a aparecer. Hay algunos que son de acceso público y hay algunos, no todos, que tienen estudios que hacen en base a los sectores, del sector aeroespacial, del sector industrial, por ejemplo, en Chihuahua. Ustedes pueden encontrar en Internet mucha información. Está otro que es el Fondo Monetario Internacional. Aquí ya es el tema económico, pero de una forma global. Ellos tienen sus estudios y muestran el tema de crecimiento tendenciales en base a sectores, muy en lo particular, sector industrial, sector de agropecuario, el sector de importaciones y exportaciones, etcétera. Y luego está ya, hay algunos muy en lo particular por el tema en el caso de la FAO, que es como la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y los alimentos, ¿no? Que es una organización que está en Estados Unidos. Ellos analizan mucho el tema de la tendencia del sector agropecuario y también de la comida. Uno de los temas que va mucho en crecimiento es la tecnología en comida. Ahorita, quienes les interese mucho este tema, ahorita están como en investigaciones para crear carne que no es de origen animal, sino de origen nanotecnológico hasta cierto punto, pero que simula la realidad de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no se tienen que sacrificar animales, etcétera, pero existe este tema, ¿no? La agricultura también es uno que está creciendo mucho. Luego tenemos a la ONU, la OMS, que es la Organización de Naciones Unidas, y la Organización Mundial de la Salud, dependiendo para los proyectos que ustedes quieran averiguar o sustentar sus proyectos. Luego están las revistas de estudios especializados o las revistas especializadas que pueden encontrar. Aquí no puse alguna en lo particular porque, pues dependiendo del sector, hay revistas especializadas de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, de la industria etcétera, y así como del tema minero, del tema de agricultura, del tema de los otros que puedan existir de los sectores, ¿no? Y luego tenemos las secretarías de gobierno federal, las distintas secretarías que existen, por ejemplo, en este caso la de Secretaría de Economía, ellos tienen estudios en su página donde descargas y puedes encontrar datos importantes que te ayuden a sustentar tu proyecto. Luego tenemos las uniones, la Unión Nacional o la Unión Local de Lecheros, creo se llama, los que son de aquí de la leche local, de Zaragoza, la leche Zaragoza, creo, si no me equivoco. Y luego tenemos las organizaciones en las cuales se conglomeran aquellas personas o personajes o población que se dedican a una industria en lo particular. Está la Unión Mexicana de la Carne, precisamente porque hemos encontrado datos interesantes con el tema del consumo de la carne que va en aumento. Otro de ellos pues son los clústeres. Aquí en Chihuahua tenemos el clúster de inteligencia artificial, tenemos el clúster de energía, que tiene que ver todo el tema de sustentabilidad, tenemos los clústeres de educación, tenemos el clúster de emprendimiento, hay clústeres del tema de aduanas, etcétera. Entonces,
hay que buscar los clústeres, de robótica también hay, en base a lo que yo me estoy interesando y de lo que me es viable desarrollar como proyecto. Luego están las organizaciones civiles. Hay organizaciones civiles que realizan estudios como, por ejemplo, Plan Estratégico de Juárez, si no me equivoco. Ellos realizan un estudio de la población juarense, de cómo perciben el tema de seguridad, cómo perciben el tema económico, cómo perciben el tema de muchos temas en general, pero analizados en este caso de Ciudad Juárez, y ahí esos estudios tienen datos que nos sirven para, para justificar nuestros proyectos nuevamente. Luego están las cámaras de comercio, Canaco, Coparmex, Index, todas y cada una de ellas. En sus páginas también hay quienes tienen estudios o publicaciones muy en lo particular de lo que nos puede interesar. Y otro de los temas es el de economía social. Muchas de las soluciones a problemáticas que estamos resolviendo quizás tienen que ver con lo que ya he mencionado, con sectores específicos, económicos, y hemos dejado a un lado el tema social, es decir, el ser humano, la población, la comunidad, y tiene que ver muchísimo con esta que se llama economía social, cómo encuentro, analizo grupos vulnerables de la población, como les decía al inicio, y puedo yo solucionarle problemáticas quizás a personas que sufren alguna enfermedad en lo particular o están en alguna condición en la cual pues nadie lo ha atendido esa misma y que es una oportunidad para desarrollar proyectos que beneficien esto. Y ya por último, y otro que les voy a mencionar, pues están los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030. Mañana vamos a tener una conferencia y vamos a tener una invitada que es una licenciada representante de la ONU que nos va a hablar acerca de estos objetivos. La ONU se propuso que para el 2030 ciertos objetivos se trabajen desde hace como unos 10 años. Entonces, por eso se llama Agenda 2030. Entre los objetivos más importantes es la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la salud, etcétera. Todos estos como derechos que como ser humano tenemos están implícitamente en esos objetivos, cómo reducimos la contaminación, etcétera. Son 17, ahí pueden averiguar y cada uno está sustentado en un tema que nos está afectando como población, entonces por eso se trabaja en ellos. Y si tu proyecto atiende un objetivo, pues ya tienes elementos para sustentarlo. Y ya lo último, ya para terminar, pues están los planes de desarrollo. Por ejemplo, cada sexenio, cada presidente o cada nueva administración que entra propone un plan de desarrollo para México, en este caso, ¿no? Para el presidente de México. Entonces, ahí encontramos información de lo que se quiere trabajar, del estado en el que se encuentra la población, la economía, etcétera, y que son datos para ustedes. Plan Nacional de Desarrollo, así lo pueden buscar en internet y les va a dar un montón de información. Después está, en el caso de nosotros que somos Estado Chihuahua, el Plan Estatal de Desarrollo. Cuando entró el gobernador que está ahorita, propuso un Plan Estatal de Desarrollo. Ahí encontramos información relevante acerca del Estado. Y luego, para el tema municipal, que es Ciudad Juárez, hay un Plan Municipal de Desarrollo, precisamente propuesto por la administración que está ahorita. Entonces, todos estos documentos son de vital importancia para que ustedes puedan sustentar sus proyectos y puedan justificarlos. Son fuentes de información primaria, ya después, para quienes les guste la investigación,
para quienes se vayan a dedicar a este tema de la investigación, pues ya hay otras formas y que quizás ustedes ya lo saben, pero de inicio, no lo más fácil, lo más accesible, pues es esta forma de acceder a fuentes de información primaria, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, ya en lo que termino, pueden irlas formulando en el chat para irlas respondiendo y ir concluyendo todo esto, ¿no? Y la fase 3, pues es manos a la obra y hay que sustentar nuestros proyectos, hay que motivarnos y descubrir el por qué estoy desarrollando este proyecto, porque tenemos mucho potencial y tiene que ver mucho con un tema que les comentaba de la propiedad industrial. Uno de los casos, pues es Japón. Japón anualmente registra invenciones en miles al año. Nosotros tenemos registros, pero en cientos. Y esta es una de las formas de generar conocimiento que se pueda aprovechar, que es de vital importancia y que esto ayuda a generar una mejor economía. Entonces, sí, nuestro objetivo principal es que ustedes trabajen un proyecto que realmente tenga ese potencial. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de esto que ya les mencionábamos, y que créanme que van a encontrar la puerta a descubrir eso que o quizás ya descubrieron y seguir trabajando en ello, y si no lo han hecho, a abrir esa puerta que como oportunidad a través del desarrollo de sus proyectos. Entonces, pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Es momento de que las hagamos. Espero que haya cumplido con el objetivo. Esta plática nos las demandaron mucho o nos las pidieron mucho los docentes. La estamos grabando para subirla a YouTube. Entonces, en la mañana tuvimos como 150 jóvenes que estuvieron del turno matutino. Entonces, en este caso, no por ser menor la cantidad, pero esperamos que les haya servido la información, las herramientas de cómo pueden empezar con su proyecto. No sé si tengamos alguna duda, pregunta. Y si no hay duda o preguntas, pues tomen esta misma. Les voy a dejar aquí un link que aquí nos pueden encontrar. Si tienen alguna duda ya en lo particular, está mi correo, están nuestras redes sociales para que nos conozcan y sepan de qué hacemos en la incubadora de empresas. Pero ahorita, por el hecho de que estamos aquí en la conferencia, debemos de hacer un registro de asistencia para que ese mismo les vamos a emitir una constancia que tiene valor curricular para ustedes. Entonces, regístrense en el link, ahí ya vienen las instrucciones. Al correo que registren les va a llegar la constancia la siguiente semana. De mi parte es todo. Si no hay ninguna duda, estamos a la orden. Que pasen bonita noche y excelente fin de semana. Es un gusto y esperamos que pronto puedan conocer de nosotros un poco más. Ojo, antes de que se vayan, como van a sacar nota de esta conferencia, yo les pediría a todas y a todos ustedes que podamos encender nuestras cámaras, quienes estén en posibilidad, ¿verdad? Y quienes no, pues no hay problema, pero por ahí lo vamos a sacar en redes sociales. Entonces, tampoco no se asusten tanto, ¿eh? Si me ayudan activando su cámara, me serviría de mucha utilidad para sacarlos ahí en la nota que van a sacarlos de prensa. Entonces, excelente. Híjole, ya me dio hambre. Híjole, vi por ahí de una lechuguita, creo. Excelente, bueno, con eso estamos bien. 3, 2, 1, sonrían.
Y por aquí se está activando Ricardo, otra vez 3, 2, 1. Listos. Pues muchas gracias. Regístrense para que tengan su constancia y que pasen bonita noche. Gracias, maestro. Gracias, Alfonso. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Igual usted, maestro, si se quiere registrar para que le llegue su constancia. Muchas gracias, ingeniero.